La mortificación del pecado. John Owen. Capítulo 2. El perpetuo deber de cada creyente. En el capítulo anterior hicimos la introducción de este asunto examinando las palabras y las frases en el texto en Romanos 8:13. Si por el Espíritu mortificáis las obras de la carne, viviréis. En este capítulo fijaremos nuestra atención en una declaración importante, señalada con anterioridad. Los creyentes verdaderos, quienes definitivamente son libres del poder condenatorio del pecado y de su esclavitud, no obstante, deben ocuparse a lo largo de sus vidas con la mortificación del poder del pecado, que todavía permanece en ellos. Pablo repite esta misma verdad cuando exhorta a los colosenses. Por lo tanto, haced morir lo terrenal en vuestros miembros. Colosenses 3:5. ¿A quién se está dirigiendo Pablo? Se está dirigiendo a aquellos que han resucitado con Cristo. Colosenses 3:1. Aquellos que han muerto con Cristo y aquellos que serán manifestados con Él en gloria. Lector, ¿mortifica usted sus pecados? ¿Su vida depende de esto? No deje de hacerlo, ni siquiera por un solo día. Mate al pecado, o el pecado matará su paz y su gozo. El apóstol nos dice que esta era su práctica cotidiana. En 1 Corintios 9:27, pongo mi cuerpo bajo disciplina y lo hago obedecer. Si esta fue la práctica cotidiana de Pablo, quien fue honrado con gracia, revelaciones, goces, privilegios, consuelos espirituales más que otros, entonces, ¿por qué suponemos que estaremos exentos de la necesidad de hacer lo mismo? Mientras que estemos vivos, los restos del pecado vivirán en nosotros. Este no es el momento para discutir contra la noción tonta de la impecabilidad o perfeccionismo en esta vida. Debemos ser como el apóstol Pablo, quien no se atrevió a hablar como si ya lo hubiésemos alcanzado o que ya fuésemos perfectos. Nosotros también reconocemos nuestra necesidad de ser renovados en el hombre interior de día en día. Reconocemos que tenemos un cuerpo de muerte, del cual no seremos librados hasta que nuestros cuerpos mueran. Entonces, admitimos que los restos del pecado permanecerán en nosotros, en un grado mayor o menor, hasta el día de nuestra muerte. Puesto que esta es la realidad del asunto, no tenemos otra oposición, salvo la de hacer de la mortificación del pecado nuestro trabajo diario. Si una persona ha sido mandada a matar al enemigo, pero antes de que el enemigo sea muerto, deja de golpearle, entonces ha dejado el trabajo a medias. Los restos del pecado en nosotros son constantemente activos mientras que vivamos y están luchando continuamente para producir actos pecaminosos. Cuando el pecado nos deje en paz, entonces nosotros lo podemos dejar en paz. No obstante, esto no ocurrirá nunca en esta vida. El pecado es engañoso y sabe cómo aparentar que está muerto.
cuando en realidad todavía está vivo. Debido a esto, debemos perseguirlo vigorosamente, en todo tiempo, hasta la muerte. El pecado siempre está obrando, porque la carne codicia contra el espíritu. Los deseos pecaminosos nos tientan y nos guían hacia el pecado. A veces trata de persuadirnos a pecar. En otras ocasiones trata de impedir que hagamos el bien y aún en ocasiones trata de desanimarnos respecto a la comunión con Dios. Como Pablo nos dice, mas el mal que no quiero, este hago. También dice, y yo sé que en mí no mora el bien. Esto es lo que detuvo a Pablo a hacer el bien, porque no hago el bien que quiero. En esta misma manera, cada creyente encuentra que hay una lucha interior cuando trata de hacer el bien. Esto es el por qué Pablo se queja tanto acerca de esto en Romanos capítulo 7. Cada día sin excepción, el creyente se encuentra en este conflicto con el pecado. El pecado siempre está activo, siempre está planeando, siempre está seduciendo y tentando. Diariamente, el pecado nos está derrotando o nosotros le derrotamos a él. Esto continuará así hasta el día de nuestra muerte. No hay ninguna defensa contra los ataques del pecado, excepto una guerra continua contra él. Si el pecado no es frenado, si no es continuamente mortificado, entonces producirá pecados dominantes y escandalosos que dañarán nuestra vida espiritual. El pecado siempre aspira a lo peor. Cada vez que el pecado se levanta para tentarnos o seducirnos, nos conduciría al peor pecado posible de esa clase, si no fuera refrenado. Por ejemplo, si pudiera, cada pensamiento sucio o mirada lasciva terminaría en el adulterio. El pecado, tal como el sepulcro, nunca se sacia. Un aspecto principal de la naturaleza engañosa del pecado es la forma en que comienza con pequeñas demandas. Los primeros ataques y sugerencias del pecado son siempre muy modestos. Si el pecado tiene éxito en su primer avance, entonces exigirá cada vez más, hasta que por fin el mero hecho de mirar una mujer hermosa bañándose termine en el adulterio, en maquinaciones malvadas y en el homicidio. Como el escritor a los Hebreos nos advierte, no debemos permitir que el engaño del pecado nos endurezca. Hebreos 3:13. Si el pecado tiene éxito en sus primeros avances, entonces repetirá su ataque inicial hasta que el corazón se torne menos sensible al pecado y esté preparado para hundirse más en él. El corazón está siendo endurecido sin percatarse de ello, con el fin de que el pecado aumente sus demandas, sin que la conciencia sea muy turbada. De este modo, el pecado progresará gradualmente, incrementando sus demandas pecaminosas. La única cosa que puede impedir que el pecado siga progresando es la continua mortificación de él. Aún los creyentes más santos en el mundo caerán en los peores pecados si abandonan este deber. La mortificación del pecado. John Owen.